Bueno, mis amados hermanos, vamos a empezar reflexionando la palabra de Dios en esta mañana, así que le voy a invitar a que abran su Biblia en Mateo 5, Mateo 5, 5, Mateo 5, 5. Ok, fácil, no hay pierde, ¿cierto? Mateo capítulo 5, versículo 5, y vamos a leer juntos este pasaje bíblico. ¿Les parece? Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, versículo 5. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Leamos lo que dice la palabra. Dice la escritura de la siguiente forma. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vuelvan a leer conmigo, diga. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Hoy vamos a estudiar la tercera bienaventuranza que está descrita en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y esta bienaventuranza tiene por título la bienaventuranza de la mansedumbre. Amén. La bienaventuranza. Y yo quiero que simplemente meditemos un poco en esta mañana acerca de esto. ¿Tendrá que ver esta bienaventuranza con nosotros? ¿Será aplicable para la iglesia de Cristo hoy en día? ¿O solamente era para aquellas personas que escucharon el Sermón del Monte en ese momento? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y entonces fíjense que a través de esta bienaventuranza vamos a observar la importancia de un tema muy importante que hoy se ha desdibujado mucho, el tema de la mansedumbre. Cuando se nos viene a la cabeza mansedumbre, ¿qué se nos viene? ¿Qué imagen se nos viene a la cabeza? ¿Qué pensamiento percibimos cuando se nos viene el término mansedumbre? Mucha gente hoy dice, no, es que ser mansedumbre es ser como tonto, como aquel que se deja pisotear, como aquel que pone la mejilla, la otra mejilla, aquel que todo el mundo pasa por encima de él. ¿Será eso mansedumbre, hermanos? ¿Será eso lo que quiso decir el Señor Jesús cuando enseñó estas bienaventuranzas? Vamos a mirar un poco aquí, porque acá Jesús le está recordando lo que Dios le reveló a David. Si usted va conmigo en su Biblia al Salmo 37, versículo 11, vamos a mirar allá lo que el Señor le reveló exactamente al rey David. Y tiene que ver con este tema de la mansedumbre. Dice el Salmo 37, versículo 11, dice: Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¡Wow! El Señor le habló a David 1000 años antes. Esto tiene data de 1000 años antes de Cristo que dijera esto. ¿Cómo les parece? El Señor está diciendo, el Señor le reveló a David, ¿qué le dijo? Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Se recrearán, se regocijarán con abundancia de qué? De paz. Fíjense que esto es importante entenderlo, porque a lo largo de la Biblia se encuentra esta palabra y es una palabra que tenemos que ponerle mucha atención. La Biblia nos enseña que para entender esta bienaventuranza tenemos que comprender qué significa ser manso y qué significa heredar la tierra. Entonces son dos palabras muy importantes que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a mirar, ¿qué es ser manso? Y algunos mexicanos decían, no es menso, es manso. ¿Ok? No es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a ver de acuerdo a la Biblia. Entonces, miremos un poco acerca de qué significa manso. La palabra manso habla acerca de que es parte del carácter de Dios. ¿Sabía usted que Dios es manso? ¿Cuánto le dan gloria a Dios porque Él es manso? Wow, Dios es manso. Si Él no fuera manso, hace rato nosotros habríamos sido destruidos. Hace rato que nosotros no existiríamos, mis amados hermanos, no habría rastro de nosotros. Pero gracias a esa mansedumbre es que estamos hoy aquí sentados escuchando un sermón. Entonces es parte del carácter de Dios. Pero eso que Dios está enseñando acá, que es una característica inherente al Señor, a su forma de ser, Dios quiere que tú la desarrolles también. ¿Y cómo así, pastor? Pero es porque Dios habita dentro de nosotros. Amén. Entonces, cuando tú naciste de nuevo, algo que ocurrió que no te diste cuenta fue que el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti. En ese mismo momento en que tú dijiste, Señor,
perdóname, perdóname, me he rebelado contra ti, Señor, requiero de ti, quiero que seas el Señor de mi vida. En ese mismo momento, pues el Espíritu Santo vino a habitar dentro del creyente. Y entonces el hecho de que el Espíritu Santo habite en el creyente significa que Dios está dentro de ti. Tú eres el templo de Dios. Diga conmigo, yo soy el templo de Dios. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Entonces, esto tiene que ver con esto. Siendo que Dios está en ti, quiere decir que este carácter que es inherente a Dios también lo puedes desarrollar tú, porque Dios está contigo. Entonces la palabra manso viene de un término griego, una palabra griega que es la palabra praupatía. Praupatía, sí, es así. Y esa palabra praupatía significa una disposición a ser amable, una disposición serena o gentil de ánimo. Eso significa praupatía. Una persona serena, una persona de buen ánimo, ¿cierto? Una persona amable. Y entonces fíjese que, dicho de otra manera, una persona que tiene mansedumbre es una persona que tiene espíritu apacible. ¡Wow! Y usted cuando ve un cristiano con espíritu apacible, usted dice, wow, esa persona, yo le creo. Yo le creo porque se le nota por encima que es cristiano. Es apacible, es tranquilo y no se deja llevar por la presión de la vida. Entonces, fíjense que la mansedumbre tiene que ver cómo reaccionamos ante las presiones de la vida. La mansedumbre tiene que ver con eso. Porque fíjense que muchos cristianos saben mucha Biblia, pero cuando a la hora de la prueba fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque no ponen en práctica la palabra. Y la palabra es para ponerla en práctica. Cuando usted ve al finalizar del Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, del 24 al 29, usted darse cuenta que la gente se admiraba de la doctrina que enseñaba Cristo, porque dice la Escritura que no enseñaba como los escribas y fariseos, sino que lo hacía con autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor con esto? Pues que esta praupatía es una autoridad que viene a ti cuando tú no te dejas dominar por las presiones de la vida. Cuando tú permites que el Señor sea el que tome el control de tu corazón. Entonces, fíjense que mansedumbre, dicho de otra manera, es una condición del corazón. Es una manera en que yo le digo, Señor, mi corazón es tuyo, ¿sí? Y entonces, fíjense, ¿quién va a moldear el corazón mejor que el Espíritu Santo, que ya vino a morar dentro de ti? Tú tienes que entregarle las llaves de tu corazón al Señor. Porque hay muchas creyentes que vienen a la iglesia, pero aún no le han entregado su vida al Señor. Ellos creen que solo por venir a la iglesia es suficiente. Yo te quiero decir, Dios no se convence con eso. Dios quiere todo de ti. Dios quiere todo de ti. Entrégale todas las áreas de tu vida al Señor. Tú ya sabes cuáles áreas no le has entregado al Señor. Y esas áreas que tú no le has entregado al Señor son las que Él no tiene control. Las tienes tú. Y por eso vas a fracasar siempre en esas áreas. Siempre vas a estar de fracaso en fracaso. Hasta que el día que digas, Señor, ya no más. Yo decido en este día, te entrego el control de mi corazón. Entonces, por eso, cuando tú permites que el Espíritu Santo tome control de tu vida, entonces vas a encontrar algo especial. Que ya el orgullo tuyo ya no existe. ¡Wow! Ya dejas de ser orgulloso, dejas de ser altivo, ¿cierto? Porque fíjese algo tremendo, cuando hay mansedumbre, hay ausencia de orgullo. Diga conmigo, cuando hay mansedumbre, hay ausencia de orgullo. Fíjense, esta es una consecuencia de la humildad, ¿verdad? Y es parte del fruto que damos, ¿cierto? Y vamos madurando y se manifiesta, así como lo dice Pablo en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Contra tales cosas que no hay ley. Entonces, note algo interesante que una de las evidencias del Espíritu es la mansedumbre que todo creyente deberíamos dar. Entonces, para eso, yo le digo decir una cosa, es parte de nuestro carácter, de nuestra nueva naturaleza. No puede ser que haya una persona que ha hecho su oración de fe y todavía estamos siendo dominados por nuestra soberbia, todavía estemos siendo dominados por nuestro orgullo. Por eso, mi amado hermano, cuando usted habla de mansedumbre al mundo, el mundo no va a valorar lo que tú estás queriendo enseñar, ¿cierto? Porque para el mundo la mansedumbre es un sinónimo de debilidad. Para el mundo, el mostrarse usted débil, el mostrarse, perdón, con mansedumbre, dice, no, eso es debilidad, ¿cierto? Y yo te quiero decir algo, Jesús nunca fue débil, Él es más fuerte, Él es invencible, mas sin embargo, Él mostró mansedumbre. ¿Aló, conmigo? Por eso el orgullo en realidad es un sinónimo de debilidad.
Cuando usted y yo nos dejamos dominar por la soberbia, por el orgullo, por no me hables más, por no me mires más, lo que está simplemente mostrando es debilidad. Porque el orgullo simplemente es una forma de reaccionar cuando tú sabes que no tienes nada en tu corazón, pero como si tienes algo, tienes a Cristo en tu corazón, tú no vas a permitir que el orgullo sea parte de ti. Amén, gloria al Señor. Dios no te ha dado espíritu de debilidad, mi amado hermano. El orgullo es sinónimo de inseguridad. Amén. Pero Dios no te ha dado espíritu de cobardía, Dios te dio espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dice 2 Timoteo 1:7. Amén. Gloria a Dios. Por eso, mi amado hermano, usted darse cuenta, ¿cuántos han visto un percherón? ¿Han visto un percherón alguna vez en su vida? Yo lo he visto, pero en películas. Ah, no, yo sí lo vi una vez en una granja. ¿Qué caballo? Es un caballo que es de origen árabe. Árabe, es un caballo, el más grande caballo que existe. Usted le ve las patas de ese caballo, mejor dicho, son así de gruesas. El caballo es gigante, ¿cierto? Más grande que cualquiera, y es un caballo muy elegante, o sea, pero él tiene una fuerza indómita. Tiene una fuerza indómita. Note algo interesante, que ese animal puede tener toda la fuerza que usted puede imaginarse. Pero sin embargo, a pesar de que tiene todo el poder, toda la fuerza, ¿cierto? Para patear, para correr, él puede tener control de sí mismo. ¡Wow! ¿Cómo es posible que un animal con tanto poder y con tanta fuerza pueda tener docilidad, ¿cierto? Y aún así seguir siendo fuerte y veloz. Lo que está diciéndonos esto es que usted, a pesar de que es fuerte y veloz, usted puede también tener momentos dóciles. ¡Wow! ¡Ah! No sé si estoy hablando fuerte, ¿sí? Pero, ¿y por qué el caballo aprende eso? Porque tuvo un momento cuando fue domado. Pero aparte de todo esto, él también tiene algunas cosas que llaman freno, un cabestro, ¿cierto? Donde somete su fuerza a la voluntad del que lo está manejando. Escuche bien esto. Cuando Jesús entró a Jerusalén en un burrito y la gente empezó a tirarle mantos y ramas, el burrito podía haberse pensado, uy, me están tirando mantos y ramas a mí, gloria a Dios, ¿cierto? Y el burrito puede haberse sentido muy soberbio, muy orgulloso, ¿sí ven? Ah, soy el burro más importante de todos los burros, pero resulta que no era para él, eran para el que lo estaba montando. Así que cuando usted entiende humildad, usted va a entender que no es usted, sino lo que usted porta dentro de usted. Lo que usted porta, dice Juan allá en primera carta Juan 4:4, dice, primera Juan 4:4 dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Usted y yo somos lo que somos porque Cristo vive en nosotros. Usted y yo somos lo que somos porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Amén, gloria al Señor. Te dice que la mansedumbre es algo que tenemos que tratar. Tenemos que hablar con fuerza de eso, ¿cierto? Ahora, definamos en según la definición de mansedumbre. Mansedumbre es firmeza en un momento correcto. Escriba eso. ¿Qué es mansedumbre? Firmeza en un momento correcto. Van a haber momentos en que usted va a ser probado, en realidad, si usted deja de explotar toda su fuerza y toda esa vaina y explota como una bomba atómica, o realmente usted tiene control. ¡Wow! Entonces, por eso vamos a decir que es firmeza en el momento correcto. Y a veces somos tiernos cuando debemos ser firmes, ¿cierto? Y viceversa. Pero fíjense, 2 Corintios 10, vaya conmigo a a la Biblia, 2 Corintios 10, Pablo, hablando acerca de este tema, es muy importante entenderlo. 2 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2, Pablo dice así, dice, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. O sea, Pablo tenía digamos, todo el poder para poder explotar, sí. Mas, sin embargo, Pablo reaccionaba controlado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es mansedumbre? Literalmente, mi amado hermano, mansedumbre es ser dócil con Dios. ¿Qué es ser manso? Ser dócil con Dios, pero también con las personas. Mi relación es vertical, docilidad vertical. Mi relación habla de verticalidad, habla con mi relación con Dios. Soy dócil, soy obediente a la voluntad del Señor, estoy atento a obedecer al Señor y eso significa mansedumbre. Pero
también es horizontal. Entonces también con el que está a mi alrededor. Amén. Si usted se da cuenta, vertical más horizontal queda una cruz. ¿Aló? Entonces el Señor nos manda también a hacer de esa manera. Entonces por eso es firmeza en el momento correcto, ¿cierto? Y fíjese que mansedumbre no es tener paz con todo el mundo o a cualquier precio, transigiendo principios, no. Mansedumbre significa que usted mantiene su proposición, ¿cierto? Una posición de acuerdo a la voluntad del Señor, mas sin embargo no se deja dominar por ninguna de sus temperamentos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunas características de una persona mansa. Quiero hablar acerca de eso. Y vamos a mirar algunas características de la mansedumbre y el fruto del comportamiento. Entonces, lo primero que encuentro en la Biblia es que las personas que son definidas como mansas son primeramente personas consagradas a Dios. Entonces, no hay mansedumbre si no hay consagración a Dios. No es posible. Si tú dices, Señor, ayúdame a tener mansedumbre, pero te olvidas de orar, te olvidas de buscar al Señor. Y yo escuché bien esto porque el Señor recibe y honra la palabra de Dios. Entonces, una persona mansa siempre va a recibir abiertamente la palabra de Dios y dice, sí, eso no es para mí, sino esa palabra es para mí. Sí, la recibe con alegría y dice, Señor, y si hay que confrontarse, se confronta y dice, Señor, esa palabra la tomo para mí, Señor. Pero también es una persona que también honra esa palabra, o sea, la obedece. Entonces, algo también que interesante en una persona mansa es que la persona mansa siempre va a reconocer a Dios en todas las áreas de su vida. Escuche bien esto, en todas las áreas de su vida reconoce al Señor y él sabe que todas las áreas de su vida, si las entrega al Señor, Dios la va a dirigir y la va a dirigir bien. Note algo el Salmo 25, 8 al 9. Vaya conmigo al Salmo 25, 8 al 9. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, qué bueno cuando le entrego todas las áreas de mi vida al Señor. Entonces, fíjense, no puede haber áreas de su vida y mi vida que no le entreguemos al Señor. Esas áreas que tú y yo no le entregamos al Señor son áreas que están totalmente vulnerables. O sea, si no está Dios, ¿quién va a estar? El mismo diablo, el diablo va a tocar esa área. Entonces toca todas las áreas de la vida, entregárselas al Señor. Hablemos del área, el área, ¿cómo se llama? Esta emocional, hablemos del área económica, hablemos de la relación con los hijos, hablemos de mi trabajo, hablemos de mi estudio, hablemos de mis hobbies, todas las áreas, todo lo que esté pensando tú tienes que entregárselo al Señor. Área que tú no le entregues a Dios, área que la va a tomar el diablo. Entonces, ¿cómo es eso entregarle pues que tú le dices, Señor, esto es para ti, Señor, y yo no voy a hacer nada si no es por medio de tu voluntad, Señor? Entonces, por eso tiene que ver con sumisión. La mansedumbre tiene que ver con una sumisión consciente, ¿cierto? De que Dios y su palabra siempre tienen la razón. ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene la razón? Sí, nosotros somos los que nos equivocamos. Yo permítame decirte eso una estudiante me dijo, pastor, ¿usted quiere decir que siempre que nos va mal es por culpa de nosotros? Respuesta, sí, es culpa tuya porque tú tomas malas decisiones. Si quieres que te vaya bien, obedece al Señor, obedece lo que escuchas cuando tu pastor predica, obedece cuando el Señor te está hablando a través de la palabra. Somos nosotros los que finalmente asumimos las consecuencias porque tomamos malas decisiones, amado. El Señor siempre nos da dos salidas, una buena y una mala, pero el Señor siempre dice, yo quiero que escojas la buena. Eso es lo que el Señor está diciendo. Por eso, mi amado hermano, una persona con mansedumbre es enseñarle. Vaya conmigo a Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, ¿sí? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Quiere decir, Santiago dice, tu alma no es salva aún, tu alma está siendo salvada con medio de la palabra. Y para que tú puedas experimentar la gloria del Señor en tu vida, tú tienes que aprender a recibir la palabra de Dios en tu vida. Amén. Por eso sin mansedumbre, mi amado hermano, no podemos recibir la palabra.
y menos herencia. Una persona orgullosa dice, no, yo no leo esa Biblia, a mí no me gusta. Una persona orgullosa escoge ciertos pasajes y otros los rechaza. Dice, eso no es para mí. Cuando habla la Biblia de perdón, no, eso no, yo no aplico perdón. Yo que voy a perdonar, si antes tienen que pedirme perdón a mí. Ojo, porque ahí Dios no se puede glorificar. El Señor ya habla de una palabra, es para ponerla en práctica. Amén. Así que, segunda cosa, quiero que entiendas, el manso siempre gobierna su espíritu. En el manso gobierna su espíritu. El manso tiene autoridad, pero esta comienza primero sobre sí mismo. Si usted mira Proverbios 16:32, hablando de la gobernanza, ¿cierto? Dice así, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Wow. Entonces fíjese, si una persona mansa sabe controlar sus estados de ánimo. Aló, diga conmigo, dígale al vecino, un manso es aquel que sabe controlar sus estados de ánimo. Amén. No es iracundo, no es orgulloso, sino al contrario, es humilde, ¿cierto? Porque, ¿por qué la humildad? Señor, ve a los humildes de cerca, pero los soberbios, lo contrario de humildad, ¿qué es? Soberbia. ¿Y qué pasa Dios? ¿Cómo ve a los soberbios? Los ve de lejos, ¿cierto? Vea Proverbios 13:20, devuélvase 2 hojas, Proverbios 13:20, ¿qué dice allí la Biblia? Dice la escritura así, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, ¿será qué? Quebrantado. Entonces, y Proverbios 13:10, léalo. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros, hermano? Dios no quiere que tú te vuelvas religioso. Dios quiere que tú y yo seamos mansos, porque el Señor honra a los que lo honran. Entonces, ¿qué hace también el manso? El manso camina en amor. Amén. ¿Y qué cuesta, no? ¿Te cuesta caminar en amor? A mí me cuesta. A mí me cuesta. Uf. ¿Y sabe por qué te cuesta? Porque todavía tienes un poquito de orgullo ahí. Todavía hay orgullo en el corazón. Todavía ese cochino orgullo quiere salirse, ¿cierto? Pero el que camina el amor, como dice 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, quiere siempre lo mejor. ¿Sabe qué hace la persona mansa? Perdona. Una persona mansa perdona y corrige con amor. O sea, una persona mansa no se calla. O sea, no todo el mundo viene y le dice no, sino que cuando va a corregir a alguien, no lo hace en palabras despectivas, ni groseras, ni violento, sino lo llama en el momento oportuno, en un lugar correcto, con un tono correcto, y le hace ver su error. O sea, es una persona que no se calla tampoco, sino que es dominada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Por eso, él corrige en amor y se corrige primero a sí mismo, y ahí sí va a corregir a otros. Vea usted lo que dice 2 Timoteo 2:24. Y leamos hasta el 25, dice así, dice la Biblia, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, ¿qué? Corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, fíjense qué tremendo. ¿Usted cree que en la Biblia hay ejemplos de gente mansa, con mansedumbre? Por ejemplo, ¿quién se le viene a la memoria? ¿Quién será nuestro mayor ejemplo de mansedumbre? Cristo, ¿cierto? Y quiero decirle con esto que la Biblia está llena de ejemplos de personas mansas, ¿cierto? Y esas personas mansas se caracterizaron porque se sometieron a la voluntad de Dios. Y todos fueron usados grandemente por Dios. De ninguno se podría decir que fue débil, por el contrario, fueron los más fuertes en medio de los suyos, demostrando que mansedumbre solo es fuerza al servicio de Dios. Entonces le voy a mencionar, por lo menos, permítame mencionar 5 ejemplos. Hay más ejemplos, pero nuestro mayor ejemplo se llama Jesucristo. Amén. Y déjeme decirle, la Biblia menciona en Filipenses 2, versículos 5 al 7, que él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces aquí vemos el primer ejemplo, es que una persona mansa se despoja de sí mismo. ¿Aló? Se despoja de sí mismo. Fíjense que él declaró que vino a hacer la voluntad del Padre, no vino a su nombre. Incluso en el huerto de Getsemaní, usted va a encontrar que dice allá Lucas 22, dice que él se sometió a la voluntad del Padre. Y cuando le dijo el Señor, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero,
sino quiero que se haga como tú quieres. Eso es una persona mansa. La persona mansa está siempre dispuesta a obedecer la voluntad de Dios, aunque le duela, aunque le duela. Y luego vamos a encontrar que en ese momento, eh, pudiendo haber llamado a 2 legiones de ángeles, él no lo hizo, porque él tenía una tarea. O sea, una persona mansa es una persona responsable, que sabe cumplir la tarea para la cual, la misión para la cual fue puesto en esta tierra. Y déjeme decirle, mi amado hermano, él no pidió ser rescatado aún habiendo podido hacerlo. Y pudo haber pedido 12 legiones de ángeles. Vea que en Mateos 26:53 él dijo, puedo llamar en este momento ángeles. Y 12 legiones de ángeles vendrían a servirlo. Pero él lo prefirió morir en la cruz por nosotros. Él podía haber echado para atrás, pero no lo hizo. ¿Cómo le parece a usted? El mayor ejemplo de verdad. Ahora, tenemos otro ejemplo en la Biblia, Moisés. Moisés, ¿cuántos saben que Moisés al comienzo tenía un temperamento volado? Escuche bien esto, Moisés al comienzo fue vengativo. Al comienzo de su ministerio fue vengativo. Y quiero decir que cuando él fue vengativo, tomó la vida de un hombre, escuche, pero finalmente Dios lo transformó. Si usted mira Números, allá el libro de Números, número capítulo 12, en el versículo 3, dice así, dice de Moisés, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Imagínese usted que el escritor sagrado, después de semejante ejemplo de que Moisés mató a un egipcio, viene enseguida y dice, este hombre era el más manso de todos los hombres de la tierra. Ahora, pregunto, ¿será que Moisés todo el tiempo fue manso? No. ¿Dónde aprendió mansedumbre? ¿En el desierto con quién? ¿Me entiendes? Tú no puedes llegar a ser manso si no tienes tiempo con Dios. Entonces, por eso crecemos en mansedumbre, amados hermanos. La mansedumbre es un fruto. Y no solamente fue el más manso, sino también fue el varón más usado en el Antiguo Testamento, porque recuérdate tú que Moisés le sacó 5 argumentos al Señor para no servir. Hizo 5 argumentos y los rebatió Dios y le dio un secretario que llamó Aarón. Pero él se dispuso delante de Dios y Dios hizo con Moisés que fuera el hombre, el amigo de Dios. Era tremendo, ¿cierto? Tenemos ese ejemplo tremendo en el Antiguo Testamento. Entonces, eso le hizo que tuviera autoridad espiritual. Y quiero decirte que la autoridad espiritual está directamente relacionada con el nivel de mansedumbre que tú tengas. Digamos, ¿tú quieres tener autoridad espiritual en tu casa? ¿Cuántos quieren tener autoridad espiritual en la casa? No la vas a tener si no tienes mansedumbre. Si tú no te sabes someter a tu autoridad, nadie se va a someter a ti. Porque los rebeldes se buscan. ¿Me explico? ¿Tú quieres que haya alguien que haga lo que tú dices? Haz también, sométete también a la autoridad. Aleo, pues Oscar no que crea esos predicadores que dicen que no tienen autoridad sobre sí. Tenga cuidado con esos predicadores. Hay predicadores que se autoproclaman predicadores, pastores. ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo impuso manos? ¿Dónde está el llamado? ¿Dónde está su autoridad? Y usted no va a encontrar en la Biblia un cusumbosolo, pastor cusumbosolo. Tenga cuidado con eso. Cuando hay un pastor que no quiere someterse a una autoridad, no rendir cuentas, es un falso apóstol. Es un falso pastor. Y usted va a darse cuenta que esa persona no se somete a ninguna autoridad porque tiene problemas de mansedumbre. Ay, gracias por ese amén. Sí, mira, aquí nosotros tenemos que rendir cuentas, hermanos. Nosotros tenemos autoridad sobre nosotros. Aquí hay una autoridad, el que es la persona, el representante legal de la misión de Colombia, nosotros le rendimos cuenta a ellos. Tenemos la DIAN que nos está fiscalizando cada rato las cuentas. Y si vienen acá los de la DIAN, no podemos tirarle la puerta en la nariz, sino antes de invitarlos a tomarse un tintico, ¿cierto? Sí, así toma un tintico. Mientras de los libros nos sometemos a autoridades. Tenga mucho cuidado con esos predicadores, hermano. Si usted escucha de un pastor que diga, oiga, no, yo no tengo autoridad sobre sí, mi autoridad es Dios. Ojo, porque Dios pone autoridad sobre uno. Y esa persona tiene que estar dispuesta a rendir cuentas. Es bueno tener un mentor sobre uno, porque uno no se las sabe todas. Yo tengo varios mentores encima de mí,
Yo tengo varios mentores. Entonces, yo por lo menos cuando tengo un problema, mis pastores me dicen, esto está bien, esto está mal, porque yo no me las sé todas. Y eso garantiza que yo también los pastoreo a ustedes bien, mi esposa los pastorea bien a ustedes. ¿Me explico? Hoy en día están surgiendo muchos predicadores que no quieren someterse a ninguna autoridad. Entonces, este es un problema grave. Ahora, tenemos otro ejemplo. En la Biblia se llama José. José el de Egipto. ¿Se acuerda de José? Fíjese que José lo echaron en una cisterna, ¿sí o no? Lo rechazaron los hermanos. Lo metieron a la cárcel. Sí, totalmente tratado injustamente en todo momento. Pero en ninguna de esas circunstancias usted va a encontrar que José se quejó. Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que tengamos malas circunstancias, quien tiene mansedumbre sabe que todo lo que ocurre tiene un propósito en la vida. ¿Aló? O sea, usted sabe que lo que le está pasando o es porque usted es desobediente, y si no fue por desobediencia, sino por cosas que están pasando, eso que está pasando en su vida tiene un propósito. Entonces usted no se queja. Usted dice, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esta situación? Estoy dispuesto a escuchar y obedecerte. Entonces, por eso vamos a encontrar que José, en medio de todo, no solamente fue probado con dolor, sino que fue probado también con sus pasiones. ¿Cuántos saben que la esposa de Potifar en bandeja de plata? ¿Sí o no? ¿Sabe la historia o no sabe la historia? Que cuenta la Biblia que esta mujer lo estuvo tratando de seducir y se le cerró y toda la cuestión y pero el hombre él casi cae, casi cae. ¿Sabe por qué digo casi cae? Porque la mujer se alcanzó a quedar en la manto de él. O sea que ya casi estaba cediendo, pero alcanzó a sacudirse y salió corriendo así, como dice, como lo trajo el Señor a esta tierra, ¿cierto? Salió corriendo, pero no cayó. Y claro, como la mujer quedó con el manto acá, mire, el muchacho ese que contrataste trató de seducirme, como no quiso, no se dio las pretensiones, lo acusaron injustamente y terminó ¿dónde? En la cárcel. Y en la cárcel se encontró con dos personas que estaban allá, uno panadero y otro copero, y tuvieron sueños y él se los interpretó y ambos le prometieron, no, nosotros te vamos a ayudar cuando salgamos de acá. Mamola. Pasaron muchos tiempos y no lo ayudaron. Una persona con mansedumbre no está esperando el favor de la gente, porque sabe que la gente tarde o temprano usted le hace un favor y al día de mañana le fallan, ¿sí o no? Por eso nunca espere gratitud de la gente. Haga favores, pero sin esperar nada a cambio, porque es mejor así, porque el cambio viene de parte de Dios. Amén. David, ¿qué opinan de David? ¿Era manso o no era manso? David era manso porque él no se adelantó el plan. Fíjese que él, después de que fue ungido por parte de Samuel, ¿cierto? Él tenía la oportunidad ya de tomar el trono, pero en ese momento quien estaba en el trono era Saúl, ¿verdad? Y tuvo la oportunidad en varias ocasiones de matar a Saúl, mas sin embargo, y se le presentó hasta a los amigos, le digo, oye, mire, David, mire, Dios te puso de papayita al rey Saúl que te ha estado matando, mátalo de una vez, dale chancochán, ¿cierto? Pero David reaccionó y dijo, nunca levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Él fue el que lo puso, él lo quitará. Y Dios no lo dejó en vergüenza, lo honró. ¿Y qué podemos decir de Pablo? Pablo cambió su carácter para cumplir su propósito, porque siendo una persona tan estudiada, siendo una persona tan preparada, él dijo, no voy a hablar con la sabiduría que me dan, lo que he aprendido durante toda mi vida. Voy a permitir que el Espíritu Santo tome control. Amén. Dios lo respaldó en su ministerio. ¿Cómo le parece? Eso es una persona mansa. Ahora, ¿qué significa que usted por causa de eso va a ser heredero? Dice la Biblia que los hijos son herederos. Escuche, cuando usted y yo nacimos de nuevo, ya en ese momento hacemos parte del reino de Dios. Y como hijos, por ser familia de Dios, somos automáticamente herederos. ¿Qué dice Romanos 8:14? Vaya conmigo a la Biblia. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Siga leyendo. ¿Qué dice allá? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. ¿Cómo les parece? ¿Cuántos herederos hay acá? ¿Quién es su papá? Yo tengo un papá
carnal, ¿cierto? Pero él no es mi papá realmente. Él fue el instrumento por el cual llegué a esta tierra. Mi papá verdadero se llama Dios. Él es tu papá verdadero. Y entonces dice la Biblia que tú eres heredero de él. Tienes que honrarlo, amado hermano. Entonces, por eso vamos a encontrar que, vamos a ver qué nos hereda el Señor. Vamos a mirar cosas que nos hereda el Señor. Él dice que nos incluye en su testamento para que heredemos de él. Si usted dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Somos qué? Herederos. O sea, algo que ya tú eres un heredero. Hermano, estoy llorando por 1,000 pesos por acá, hermano. Dile al Señor, activo el reino de los cielos, Señor. Se abren las ventanas de los cielos. Y por eso, mi amado hermano, una cosa es presente. Por la obra de la cruz del Calvario es que Dios ha provisto todas las cosas, que en esta tierra tú seas heredero. El Señor te promete herencia en el cielo, pero también te promete aquí en la tierra. La promesa aquí en la tierra depende de tu obediencia al Señor y tu forma de adorar al Señor. Amén. Y eso no quiere decir que ya estemos disfrutando. Hay cosas que todavía faltan por disfrutar, pero ya el hecho de que tú seas salvo debía ser que nos apropiemos de esa vida eterna. Y recuerda que las bienaventuranzas son peldaños hacia la madurez. Entonces empezamos con la primera, ¿cierto? Los pobres en espíritu, luego los que lloran y ahora vamos con los mansos. Y aquí vamos a ir en un crecimiento espiritual. Lo que Dios quiere es que a través de todo esto tú crezcas en carácter. Entonces, la herencia de la tierra es hacer uso de la autoridad conferida por Cristo. Y solo podemos usar esa autoridad madurando en carácter.